comenzar. Bien, la clase de hoy es parte del segundo parcial de tensiones de nodo. Bueno, vamos a recapitular lo que hemos avanzado anteriormente, lo que es el planteamiento directo o planteamiento matricial. Se utiliza la siguiente ecuación matricial: matriz de admitancia por vector de voltaje igual al vector de corriente. Y es la matriz de admitancia, V es el vector de columna voltaje, por último I es el vector columna de corrientes. ¿Ya? Bien, tiene pasos para resolverse, como del método de impedancia planteamiento de la matriz de impedancia. Los elementos de la diagonal principal se denominan admitancias propias de cada nodo, o sea, estos elementos de la diagonal principal se denominan admitancias propias de cada nodo, y es la suma de las admitancias conectadas a cada nodo. La característica es que siempre van a ser positivas. Los demás elementos que están fuera de la diagonal principal se denominan coadmitancias, y son las admitancias compartidas entre dos nodos, ¿ya? Siempre van a ser negativas. Bueno, vamos a definir lo que es la parte del vector voltaje. Un momento, please. Aquí está. El vector columna de voltajes va a tener la cantidad de incógnitas que necesita para resolverse un circuito. El vector columna de corrientes indica lo siguiente: sus elementos son fuentes de corriente o la división entre la fuente de voltaje entre la resistencia que tiene conectada en serie. Según polaridad, adoptará signo positivo o negativo si la corriente sale es negativa y si entra es positiva. Para poder entender esta parte vamos a resolver un problema. El problema número 80, que dice obtener las corrientes IX, IY e IZ. IX, IY e IZ. ¿Ya? Creo que alguien quiere entrar a la reunión. Sí. Bueno, en este problema ya me da la parte de los nodos principales y el nodo de tierra. El nodo principal 1, nodo 2, nodo 3 y el nodo 4 es el nodo tierra o nodo de referencia, ¿sí? Vamos a plantear el sistema matricial, pero antes vamos a ver cuántas ecuaciones necesita este circuito, porque sabemos que por tensiones de nodo el número de ecuaciones necesarias para resolver un circuito es igual a la cantidad de nodos totales, nodos principales, menos 1. Nodos principales será 1, 2, 3, 4, menos 1. Por lo tanto, vamos a obtener un sistema 3×3. ¿Ya? Vamos a plantear el sistema matricial acá. Todo esto es mi matriz de admitancia. Lo que sigue es el vector voltaje y por último el vector corriente. Ok, vamos a plantear la parte de la diagonal principal antes, que serían los elementos de admitancias propias de cada nodo. Es importante darse cuenta acá el orden de las variables B1, B2, B3, porque fíjate, el primer elemento 1, 1 de la matriz va a corresponder a la admitancia propia del nodo 1. El elemento 2, 2 de la matriz corresponde a la admitancia propia del nodo 2. Y por último, el elemento 3, 3 corresponde a la admitancia propia del nodo 3. Siempre y cuando respetemos este orden, ¿no? B1, B2, B3 en el vector columna de voltaje. Ahora bien, vamos al nodo 1. Acá está el nodo 1. Sumo las admitancias propias. Fíjate, me voy por esta rama. Tiene 2 ohmios. La admitancia será 1/2. Acá está 1/2. Más, por esta rama hay una resistencia de 3 ohmios. En forma de admitancia va a ser 1/3. Me voy por esa otra rama y tenemos una resistencia de 2 ohmios y por lo tanto la admitancia será 1/2. ¿Sí? Vamos a la parte de la admitancia propia del nodo 2. Acá está el nodo 2. Me fijo, por esta rama será 1/2. Acá está 1/2. Por esta otra rama
1 octavo, el inverso de la resistencia, ¿no? Y por último, por esta otra rama será 1 sobre 16. Listo. Vamos al elemento 3,3, correspondiente a la admitancia propia del nodo 3. Acá está. Me voy por esta rama y tengo 1 sobre 16. Acá está. Más 1 sobre 24. Acá está. Más la última rama, 1 medio. Acá está. Ya hemos obtenido los elementos de la diagonal principal. ¿Está claro hasta aquí, muchachos? ¿Se entiende? ¿Se puede ver la diapositiva? ¿Está todo claro? ¿Algún comentario, muchachos? Bien, parece que está claro. Ya, gracias, Daniel. A ver. Bueno, vamos a los elementos de las coadmitancias. Este elemento va a ser el elemento 1, 2 y el elemento 2, 1, correspondientes a las coadmitancias entre el nodo 1 y el nodo 2, o vale decir lo mismo, coadmitancias entre el nodo 2 y el nodo 1. Identifico los nodos, nodo 1, nodo 2. Tienen una rama de 2 ohmios. En forma de admitancia será 1 medio, pero por la regla que hemos visto hace un momento, las coadmitancias son siempre negativas. Por lo tanto, acá será menos 1 medio en el elemento 1, 2 de la matriz y menos 1 medio también en el elemento 2, 1 de la matriz. Vamos al elemento 1, 3, que es el mismo elemento 3, 1 de la matriz, ¿no? Correspondientes a coadmitancia entre el nodo 1 y el nodo 3, o vale decir lo mismo, coadmitancia entre el nodo 3 y el nodo 1. Tenemos esta rama en común, por lo tanto, la resistencia en esa rama es 1 medio. En forma de admitancia, 1 medio. Pero como no está en la diagonal principal, será negativo. Negativo 1 medio. Vamos al elemento 2, 3 de la matriz. El elemento 2, 3, que es igual al elemento 3, 2. Me refiero al elemento 2, 3, o sea, segunda fila, tercera columna. Y me refiero al elemento 3, 2, tercera fila, segunda columna. La coadmitancia entre el nodo 2 y el nodo 3 está definido por esta rama. En forma de admitancia será 1 sobre 16, pero va a ser negativo porque está fuera de la diagonal principal. Menos 1 sobre 16 acá y menos 1 sobre 16 en esta parte. Ya hemos planteado la matriz de admitancia. Vamos a la parte del vector corrientes, ¿ya? Obviamente, como este es el orden establecido, en el vector corriente acá va a ser corriente en el nodo 1, corriente en el nodo 2 y corriente en el nodo 3, respetando este orden de las variables. Vamos al nodo 1. Me voy a dar una flechita en color azul indicando el sentido de corriente que suministra la fuente de voltaje, ¿ya? Sabemos por convención que, bueno, este es en física 2, ¿no? La notación de una FEM, ¿no? Una fuente, acá va a ser menos más. Teóricamente, esta fuente de voltaje en sus terminales, acá adentro, ¿no? Internamente, genera una corriente que va de menos a más. Por lo tanto, este es el sentido, de menos a más. Voy acá al circuito. Tengo una fuente de menos a más. Teóricamente, la corriente que suministra va a tener este sentido, de menos a más. Lo mismo acá, la fuente de 110 voltios va de menos a más, una corriente aportante. En ese sentido. Bien, ahora con los sentidos dados de las fuentes de voltaje vamos a plantear mi vector corrientes. Bueno, desde el punto de vista del nodo 1, la fuente de 110 voltios de la parte superior aporta una corriente del sentido de la flecha azul. Desde el punto de vista 1, esta flecha está saliendo, ¿no ven? Por lo tanto va a ser acá negativo. ¿Qué valor? Habíamos mencionado hace un momento. El vector columna de corriente está formado por fuentes de corriente. En este caso no hay fuentes de corriente en este circuito, pero sí hay fuentes de voltaje. Y el valor va a ser la fuente de voltaje dividido entre la resistencia que tiene conectada en serie. Me voy al circuito. Esta fuente de 10 voltios en la parte superior tiene en serie conectado a una resistencia de 2 ohmios. Por lo tanto, ya conozco el sentido, ¿no ve?, de la corriente que suministra esta fuente. Por lo tanto, saliente acá va a ser negativo. ¿Qué valor?
el valor de la fuente de voltaje, 110 voltios, entre la resistencia en serie, 2 ohms, ¿no? Pero también en este nodo está conectada la fuente de 110 voltios de la parte inferior. Esta fuente de voltaje, ¿no ve? Desde el punto de vista del nodo 1, esta fuente de voltaje suministra una corriente entrante, ¿no ve? Por eso es acá positivo. ¿Qué valor? El valor de la fuente de voltaje, 110 voltios, dividido entre la resistencia en serie, 2 ohms. Acá está, 110 entre 2. Vamos a las corrientes en el nodo 2. Este es el nodo 2. Y vamos a observar qué fuentes están conectadas en ese nodo. Bien. Desde el punto de vista del nodo 2, solo veo que, en esta rama hay una fuente de voltaje. En esta rama no hay fuentes y por último en esta otra rama no tenemos fuentes de voltaje. Por lo tanto, la única rama que va a proporcionar corriente es la rama de la fuente de voltaje de 110 voltios. Y desde el punto de vista del nodo 2, esta fuente de voltaje, según el sentido de la flecha, es entrante. Por lo tanto, si es entrante, habíamos dicho al principio, ¿ve? Si es entrante es positivo, si es saliente negativo. Si es entrante va a ser positivo acá, 110 voltios, el valor de la fuente, dividido entre la resistencia en serie de 2 ohms. Por último, vamos a analizar el nodo 3 para las corrientes. Acá está el nodo 3. Lo mismo, por esta rama hay una fuente de voltaje, por esta rama no, y por esta última rama no. Por lo tanto, la única rama que va a proporcionar corriente este nodo 3 es la rama correspondiente a la fuente de 110 voltios. Desde el punto de vista del nodo 3 que estoy señalando, esta fuente de voltaje suministra una corriente saliente. Por eso es acá negativo, 110 voltios entre la resistencia en serie, 2 ohms. Ya hemos planteado el sistema matricial y voy a convertir este sistema racional en un sistema en forma decimal, ¿sí? Más sencillo. Fíjate acá, 110 entre 2 va a ser 55. Y lo mismo acá, menos 55 para la parte de menos 110 entre 2. Les recomiendo trabajar con 3 o 4 decimales. Yo lo estoy trabajando con 4 decimales para tener una mayor aproximación a la parte real. Bueno, van a colocar este sistema a sus calculadoras y directamente vamos a obtener la solución de las tensiones de nodo B1, B2, B3. Obviamente B4, al ser un nodo de referencia, va a ser 0 voltios, ¿ya? Y me voy a lo que me pide el problema. El problema me pedía las corrientes IX, Y e IZ, ¿no? Ahora definimos las corrientes en función de las tensiones de nodo. A ver. IX, acá está IX, la primera corriente. Parte del nodo 2. Llega al nodo 3. ¿Ve? Sabemos que la corriente va de un potencial mayor a un potencial menor. ¿Ve? Por el sentido, parte de 2 llega hasta 3. O sea, siguiendo desde la trayectoria de esa corriente IX, yo digo que la corriente va del potencial 2, que supuestamente es mayor, y llega al potencial 3, que es supuestamente menor. Planteando la ecuación, IX va a ser igual a parte de 2, B2. No hay fuentes de voltaje en esta trayectoria. Llega al punto B3, menos B3. ¿Por qué menos? Porque es una diferencia de potencial. Menos B3. Todo dividido entre la resistencia en serie en esa trayectoria. Acá está, 16 ohms. Reemplazando los valores acá, en la parte, en esta parte B2 ya sabemos que es 62.86, menos B3 es menos 94.29, por lo tanto menos con menos va a ser más, todo dividido entre 16 y me da 9.82 amperes. Vamos a la parte de la corriente Y. A ver. Vamos a la parte de la corriente Y. La corriente Y está relacionando los nodos 4 de referencia y el nodo 3, ¿no? Y lo mismo, la trayectoria definida parte de 4 y llega hasta 3, ¿no? Esta es la trayectoria. Por lo tanto, Y, defino mi ecuación para la corriente Y.
es igual a parte de 4, V4, menos, no hay fuentes de voltaje en esta trayectoria, llego al punto 3, menos V3. ¿Por qué menos? Porque es una diferencia de potencial. Todo dividido entre la resistencia conectada en esa trayectoria, o sea, 24 ohms. Y reemplazo. V4 sabemos que es 0. 0 menos V3. V3 es 94.29 negativo. Menos con menos más, todo entre 24. Me da 3.93 amperes. Por último, voy con la corriente IZ, que está conectando los nodos 4 y 1. Y digo lo siguiente. Esta es la corriente IZ. Parte de 4 llega al nodo 1 en esa dirección, ¿no? Y lo mismo, obtengo la ecuación para la corriente IZ. Digo, parte de 4, V4. Llega hasta el punto 1 menos V1. Dividido entre la resistencia conectada en serie, 3 ohms. V4 sabemos que es 0 porque es una tensión de referencia. Menos V1, V1 son menos 11.79, menos con menos más, entre 3. Me da 3.93 amperes. ¿Se ha logrado entender este problema, muchachos? ¿Está claro? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Sí, entonces, lo ideal es entonces primero plantear la matriz, ¿no? A partir de los nodos, y luego al final todas las corrientes que nos pidan, ¿no? Las corrientes de rama, ¿no? Porque, o sea, a lo que he visto que está haciendo ahorita es, o sea, al principio en la matriz no relaciona nada con las corrientes, o sea, lo que nos pide el enunciado y su Y y su Z no lo relaciona mucho en la matriz, pero al final sí usa, ¿no? En las ecuaciones finales, ¿no? Para encontrar las corrientes de rama, ¿no? ¿Sí? Sí, el método directo trabaja netamente para obtener las tensiones de nodo, ¿ya? Una vez obtenidas las tensiones de nodo, o sea, ya tenemos V1, V2 y V3, siendo referencia V4, acá ya podemos obtener las corrientes rama, ¿no ve? Y a partir de acá obtengo las tres ecuaciones, Ix, Y y Z, ¿no ve? En función de las tensiones de nodo. Básicamente, si yo quiero resolver este circuito por corrientes de malla, sería también simple, ¿no? Malla 1, malla 2, malla 3. A ver, la malla 1, a ver, Ix sería igual a la malla 3, ¿no? Si esta fuera I1 en esa dirección, si esta fuera I2 en esa dirección, Y sería, a ver, Y sería I3 menos I2, ¿no? Y Z sería I1 menos I2. Básicamente, ambos métodos directos te van a dar una referencia. Por el método de corrientes de malla, tenemos corrientes de malla, y a partir de ahí, vemos qué rama está en común con cada malla. Por el método de tensiones de nodo, primeramente obtenemos las tensiones de nodo, ¿ve? Y a partir de ahí, obtenemos las corrientes de rama de forma más sencilla, ¿ve? Básicamente, el método tradicional que hemos visto anteriormente en clases, sí va a relacionar cierto nivel de corrientes, ¿no ve? Voy a borrar esta parte. Recordarás que yo me daba una corriente I1 por esta parte saliente, I1, ¿no ve? I2, I3, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, el planteamiento de estas ecuaciones nos va a llevar al mismo sistema matricial, ¿ya? Y a partir de aquí, las únicas variables son V1, V2, V3. Ahora, recordarás que por el planteamiento tradicional obtenemos I1 desde el punto de vista del nodo 1, por ejemplo, en función de nodos, nodo 1 y nodo 2, ¿no? Y básicamente es lo mismo acá, obtener las corrientes de rama en función de las tensiones de nodo, ¿ya? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Pregunta? ¿Todo está claro? Sí, una pregunta, las coadmitancias, ¿cuándo van a ser positivas? Porque en este ejercicio todas son negativas. Ya. Según la definición teórica, acá está, las coadmitancias siempre van a ser negativas, ¿ya? Y las admitancias propias siempre positivas. Ahora te estoy hablando de esto en corriente continua, ¿no ve? Eso sí se va a cumplir. Pero imagínate, a ver, voy a plantear, no sé, digamos que es una fuente de corriente alterna, y entre el nodo 1 y el nodo 2 digamos que es una bobina, J2, ¿no ve?
una bobina. Ay, era que lo dibujé aquí, una bobina, ¿ya? J2. Entre 1 y 2, este va a ser el elemento, ¿no ve? Menos 1 sobre J2 será. Esto va a ser igual a positivo J0.5. Ahí ya no va a cumplir la parte de que cada coadmitancia va a ser negativa, ¿no ve? Porque esta regla básicamente es para corriente continua, ¿ya? ¿Está bien, Rebeca? ¿He logrado aclarar tu duda? Sí, Oxy, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No. Si tienen alguna duda, no sé, díganme nomás. No hay problema. Bien, vamos a continuar con la parte del siguiente problema. Oxy, Sí. una consulta. Si hubiera una resistencia extra en, digamos, de la rama 1 y 2, ¿cómo se tomaría eso? ¿Se sumarían? Acá, ¿no? Ya. No, o sea, seguidos, en serie, digamos. Ah, súper. A ver. Ay, no. Digamos, aquí ya. Dependiente lo voy a dibujar. Ahí, digamos, ya. 2 ohms ya. Bien. Sí, ¿cómo se Hemos tomaría hecho un problema, pero está en la anterior clase o la anterior ya. Vas a revisar las diapositivas, pero ahí está bien explicado. En el caso de que haya una resistencia antes y delante de una fuente de voltaje, simplemente va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, la admitancia propia del nodo 1. Aquí ya no va a ser un medio, va a ser 2 más 2, 4. Esto va a ser un cuarto, ¿no? Se mantiene un tercio, se mantiene un medio. Ahora, también va a cambiar la coadmitancia entre el nodo 1 y el nodo 2, porque ya no va a ser menos un medio. 2 y 2, 4 menos un cuarto. Esto va a ser menos un cuarto. ¿Por qué digo que están en serie? Porque desde el punto de vista de impedancias, la fuente de voltaje se comporta como un cortocircuito, ¿ya? Por lo tanto, es como si estuvieran conectadas directamente esta de 2 y esta de 2 ohms, ¿no? Ahora bien, vamos a la parte de del vector de corrientes. Esta va a ser las corrientes del nodo 1, ¿no ve? Ahí luego la resistencia. Por lo tanto, por esta fuente, hemos dicho que va a ser arriba la fuente de voltaje 110, abajo la resistencia en serie conectada. 110 está conectada en serie con 2 más 2, o sea, 110 cuartos. Y es todo lo que cambiaría, ¿sí? Gracias. Ya. Entonces vamos al siguiente problema. Es el mismo problema, pero vamos a ver una diferencia, ¿ya? El nodo de referencia es el 4. Ahora, para mi siguiente problema, el nodo de referencia es el número 3. No tendría que cambiar las respuestas de IX, Y e IZ, así que vamos a demostrar esa parte. Lo voy a hacer rápido, a ver. Es importante el orden que tomen para su vector de variables. En este caso, B1, B2, B4. Porque 3 es de referencia. Ahora vamos a la parte de admitancia propia del nodo 1. Acá va a ser un medio, más un tercio, más un medio. Coadmitancia entre el nodo 1 y el nodo 2. Acá está, menos un medio. Acá está. Coadmitancia entre el nodo 1 y el nodo 4. Fíjate, porque hay que respetar esto, ¿no ve? Cuando he cambiado aquí el orden, B1, B2, B4, esto va a ser 1, 1, 1, 2, 1, 4. 2, 1, 2, 2, 2, 4. 4, 1, 4, 2 y 4, 4. ¿Ya? Ese va a ser el orden. Ya hemos dicho entre 1 y 4 va a ser menos un tercio. La admitancia propia del nodo 2 va a ser un medio más un octavo más 1 sobre 16, lo tengo acá. La coadmitancia entre el nodo 2 y el nodo 4 será menos un octavo. Acá está, menos un octavo. La admitancia propia del nodo 4 acá va a ser un tercio más un octavo más 1 sobre 24 y es lo que tengo acá. Ya está planteada la matriz de admitancias. Vamos a la parte del vector de corrientes. Y digo, para el nodo 1, acá está el nodo 1, y lo mismo, ¿no? Me voy a dar el sentido de las flechitas acá. Esta fuente, en su interior, suministra una corriente que va de menos a más, por lo tanto va a tener este sentido. Lo mismo para esta fuente, va de menos a más en su interior. Desde el punto de vista del nodo 1, esta fuente de arriba suministra una corriente saliente, por lo tanto va a ser negativo 110 entre 2.
La otra fuente, la fuente inferior, va a ser entrante positivo 110 entre la resistencia en serie 2 ohms. Ya tengo planteado la parte de la corriente en el nodo 1. ¿Qué pasó? Ok, ya. Volviendo a la parte de la diapositiva. Aquí está. Me toca analizar el nodo 2. Acá está el nodo 2. Por esa rama hay una fuente de voltaje, por esta rama no, por esta rama tampoco. Por lo tanto, la única rama para analizar será esta rama que he señalado, ¿no? La parte de la fuente de voltaje de 110 voltios y la resistencia de 2 ohms. Desde el punto de vista del nodo 2, esta corriente es entrante, positivo. ¿Qué valor? 110, fuente de voltaje, entre la resistencia en serie 2 ohms. Me voy por último al nodo 4, analizando el nodo 4. Y por este nodo 4 me doy cuenta que no está conectada con ninguna fuente de voltaje. Por lo tanto, 0. Ya tengo el sistema matricial en forma racional. Me voy a convertirlo en una forma decimal, que es lo que le gusta al Inge. Al Inge no le gusta que trabajen en forma racional, por si acaso, ¿ya? Y esto es más entendible, ¿no? Introduciendo este sistema a sus calculadoras, obtengo los valores de las tensiones B1, B2 y B4. Estos valores, ojo, van a ser cuando yo tomo como referencia el nodo 3, 0. Hay una curiosidad, ¿no? En el anterior problema B1 salía menos 11.79, ¿no? Cuando B4 era tierra. Pero cuando B3 es tierra, fíjate, obtengo otro valor, ¿ya? Pero eso no implica que las corrientes que voy a obtener sean diferentes. Me fijo acá, la corriente IX. Es esta corriente IX que parte del nodo 2 y llega al nodo 3, ¿no? Esta es la trayectoria, por lo tanto, parte de 2, V2 llega al punto 3 menos B3 entre la resistencia en la trayectoria, 16 ohms. B2 es 157.14, B3 es 0 por ser referencia, entre 16 me da 9.82 amperes. Vamos a la parte de la corriente IY. La parte de la corriente IY, acá está, es esta corriente que parte del nodo 4 y llega al nodo 3. Sigo la trayectoria, parte de 4, V4, llega hasta el nodo 3, menos B3 entre la resistencia en serie 24. B4 es 94.29 menos 0 entre 24, me da 3.93 amperes. Por último me voy a la parte de la corriente IZ. Acá está la corriente IZ. Con la trayectoria, ¿no? Parte de 4, llega hasta 1 en esta trayectoria, ¿no? Parte de 4, llega hasta 1. La ecuación Y va a ser igual a B4 menos B1 entre 3. B4 es 94.29 menos B1 menos 82.50 entre 3 y me da 3.93 amperes. Voy a comparar los valores de corriente obtenidos en su momento. IX 9.82, en el otro problema 9.82. Y 3.93 acá, y 3.93, y Z 3.93, y en el otro problema sale exactamente lo mismo. Conclusión: obviamente las tensiones de nodo van a variar en función de qué nodo tomes como referencia, ¿ya? Esa sería la conclusión. No importa el nodo de referencia, fíjate, hemos obtenido los mismos valores de corrientes de rama. ¿Se ha logrado entender ese problema? A ver, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasa, digamos, si en la resistencia de 2 ohm, la que está de 110 voltios, la de arriba no existiera, digamos, si solo la fuente conectara al nodo, exactamente eso, ya. Solo la fuente conecta al nodo 2, entonces, ¿cómo afectaría primeramente a las coadmitancias y segundo al vector de corrientes? Ya. Desde el punto de vista del análisis de tensiones de nodo, si tengo la presencia de una fuente de voltaje que no tenga una resistencia en serie, a partir de ello sé que debo aplicar otro método que se llama el método de supernodo, ¿ya? He hecho un video en la anterior clase o la anterior que trata sobre eso, ¿ya? Porque si trabajo desde el punto de vista matricial,
este planteamiento directo, se presentan inconsistencias matemáticas. ¿Dónde? A ver, vamos a hacerlo bonito ya, un ratito. Voy a borrar esta resistencia. Aquí no hay nada. Básicamente la fuente de 110 voltios está conectada directamente entre el nodo 1 y el nodo 2, ¿no? Acá. Así, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a plantear tal como está acá, B1, B2, B4, mis incógnitas, B3, nodo de tierra. Y digo lo siguiente. Vamos a plantear la primera parte, la admitancia propia del nodo 1. Parto de acá, a ver, por esta rama, resistencia 0, porque es un cortocircuito. Básicamente, bueno, impedancia 0. Pero admitancia es el inverso de la impedancia. 1 sobre 0 sabemos que tiende a infinito y es una inconsistencia matemática. Básicamente esto sería 1 sobre 0. Se mantiene un tercio, se mantiene un medio. Vamos al otro elemento, coadmitancia entre el nodo 1 y el nodo 2. Es esta, ay, perdón, voy a borrar esta parte. Es la rama que es de análisis, ¿no? Ya. Va a ser esta rama. Lo mismo, la coadmitancia va a ser menos 0. Esto que es igual a, en forma de admitancia va a ser menos 1 sobre 0, básicamente. Menos 1 sobre 0. Acá está. Ya tengo 3 infinitos en mi matriz de admitancia. Tu calculadora no te lo va a poder resolver, ¿no? Y es por eso que se aplica el concepto de supernodo, ¿ya? El supernodo tiene tres pasos, digamos. A ver, no sé si tengo la diapositiva acá. 8 de julio. Creo que esta clase, vamos a ver. Ah, no, es la anterior. Igualmente, pero afectaría al vector de corrientes, ¿no? Porque sería 110, menos 110 entre 0, ¿no? Claro, ahí tendríamos otro infinito, ¿no ve? Aquí, a ver, ¿dónde sería? Aquí sería 110 entre 0. En el nodo 2, acá también 110 entre 0. O sea, ya tienes acá 5 inconsistencias matemáticas en tu matriz. Matemáticamente ya no se puede hacer, ¿no? Hay que recurrir al método de supernodo. Lo he hecho, no me acuerdo cuándo lo he hecho, pero lo he hecho en un video y en clases asincrónicas también lo he hecho, ¿ya? Podemos volver a recapitular esa parte al final de la clase si gustan. Y bien, ¿alguna otra pregunta correspondiente a la parte de tensiones de nodo? Antes de pasar al siguiente problemita. Bien. Vamos al problema 82. Hallar el valor de la fuente de voltaje Vs si la corriente I sub 0 tiene este valor. Es un problema con condiciones ya. Bueno, el paso 1 es identificar los nodos 1, 2 y 3 de referencia. Nodos principales, ojo. Si tomo nodos simples, este es un nodo simple. Creo que no hay más nodos simples, ¿no? Sí, por lo tanto, acá tendría que tener un sistema de ecuaciones igual a cantidad de nodos totales. Ese nodo que es el nodo A. 1, 2, 3, 4, 4, menos 1, 3. O sea, un sistema 3 por 3. Pero si yo tomo en cuenta solamente los nodos principales, nodo 1, nodo 2 y nodo 3, el número de ecuaciones va a ser igual a 3 menos 1. Básicamente necesito un pequeño sistema de 2 por 2. Y es lo que voy a hacer acá. Vamos a plantear el sistema matricial. Nodo 1, nodo 2 y nodo de referencia 3 que está acá abajo. Vamos a plantear en orden, ¿no? En orden de estas dos variables. En el nodo 1 la admitancia propia va a ser un medio más un décimo más un quinto. Acá está, un medio más un décimo más un quinto. La coadmitancia entre el nodo 1 y el nodo 2 va a ser esta resistencia en forma de admitancia, un quinto, pero va a ser negativo siempre, ¿no? Por último me voy a la admitancia propia del nodo 2. Va a ser un quinto más un cuarto más un octavo. Acá está, un quinto más un cuarto más un octavo. Y he obtenido mi matriz de admitancia. Vamos al vector de corrientes.
En el nodo 1 veo que está conectada la fuente de voltaje BS, ¿ya? Pero sabemos, acá ya está la flechita, esta fuente BS va a suministrar una corriente que va de menos a más, por eso tiene ese sentido. Ahora bien, desde el punto de vista del nodo 1, esta corriente es entrante, ¿no ve? Positivo, ¿qué valor? Valor de la fuente de voltaje BS dividido entre la resistencia en serie, entre 2, ¿no ve? Por último me queda analizar las corrientes en el nodo 2. Acá no hay fuentes de voltaje, acá tampoco, 0. Pero hay una curiosidad acá. Acá nomás deben estar las variables. Acá tengo otra variable extra en la parte de la igualación. Por lo tanto, es evidente que yo necesito una ecuación más. ¿De dónde la obtengo? De la condición, ¿no? Porque ya tengo un valor de esa corriente y sub 0. Entonces digo, antes voy a expresar este sistema matricial en sistema de ecuaciones, ¿ya? Y utilizamos la condición del problema. Fíjate, en función de tensiones de nodo. La corriente I sub 0 parte del nodo 2 y llega al nodo 3, ¿no? Sigue esa trayectoria, o sea, acá está según la flechita, ¿no? Como parte del nodo 2, acá está, la ecuación va a ser igual a I sub 0 igual a V2 menos V3 entre 8. Pero como V3 es tierra, esto va a ser 0. Este es 0. Solo tengo V2 entre 8, ¿no? Pero como I sub 0 ya es conocido, acá ya tengo la ecuación más simple, ¿no? Despejo V2, que va a ser igual al valor de la corriente I sub 0 por la resistencia de 8. Y me da V2 igual a 42.856 voltios. A partir de ahí, fíjate, este valor lo puedo reemplazar en la ecuación 2, ¿no? Y ya voy a obtener V1. Hago eso, obtengo V1 igual a 123.211 voltios. En la ecuación 1 ya tengo V1, ya tengo V2. Me falta conocer la otra incógnita BS y ya, despejando eso, obtengo un valor de fuente de voltaje BS de 180 voltios, ¿ya? Es un problema diferente, inverso. Lo hemos hecho por corrientes de malla, si lo recuerdan, y sale la misma respuesta. De este tipo puede entrar al examen, o sea, con condiciones, ¿no? Básicamente jugarse con las ecuaciones de tensiones de nodo. ¿Está claro, chicos, este problema? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, Oxy, está bien. Ya, vamos al siguiente problema. Ah, no, ya nos toca el método de admitancia de entrada y admitancia de transferencia. Bien. Existe un método llamado admitancia de entrada y admitancia de transferencia. Es su homólogo de la impedancia de entrada y la impedancia de transferencia. Recuerdan, ¿no? Acá se define el número R y el número S. Básicamente es lo mismo. Pero hay una ligera variación, ¿no? R va a ser el número de nodo donde se encuentra conectada la fuente. Y S va a ser el número de nodo en el que nos interesa conocer el voltaje. Vamos a definir ambos conceptos. Admitancia de entrada, ¿qué dice? Concepto mediante el cual podemos determinar el voltaje en el nodo en el que está conectada la fuente de voltaje sin necesidad de resolver todo el sistema de ecuaciones, ¿ya? Y acá está, admitancia de entrada es igual a IR sobre BR igual a determinante de la matriz de admitancia entre el cofactor RR. Básicamente es prácticamente lo mismo, pero en función de admitancias. Admitancia de transferencia, concepto mediante el cual podemos determinar el voltaje en cualquier nodo, que no sea el nodo donde está conectada la fuente de voltaje, sin necesidad de resolver todo el sistema de ecuaciones. Y acá está la admitancia de transferencia igual a IR entre BS. Fíjate acá, la diferencia entre ambos conceptos está acá, BR, BS. Cofactor RR, cofactor RS, ¿no? Y acá están las condiciones, al igual que impedancia de entrada, ¿no? El circuito debe tener una sola fuente. Y la condición 2, que uno de los bornes de la fuente debe estar conectada al nodo de referencia. Vamos a resolver un problemita para que se entienda mejor. Acá está, problema 83. Aplicando los conceptos de admitancia de entrada y transferencia, determinen los voltajes en los nodos 1, 2 y 3.
Bueno, vamos a verificar las condiciones. La primera condición es que el circuito tenga una sola fuente, se cumple. La segunda condición, que uno de los bornes de la fuente de voltaje esté conectado al nodo de referencia, se cumple también. Acá hay un asterisco, digamos, que se recomienda que el borne negativo de la fuente esté conectado a tierra, ¿ya? Y evidentemente acá el borne negativo está conectado a la tierra. Bien, tenemos tres variables, B1, B2 y B3. Vamos a obtenerlas por impedancia de entrada y o impedancia de transferencia. El paso 1 será plantear el sistema matricial, ¿eh? Acá están las variables en ese orden, B1, B2, B3. Vamos a la admitancia propia del nodo 1. Acá está el nodo 1, va a ser un medio más un medio más un octavo. Acá está, un medio más un medio más un octavo. Coadmitancia entre el nodo 1 y el nodo 2 menos un medio. Acá está. Coadmitancia entre el nodo 1 y el nodo 3 menos un octavo. Acá está. Vamos al elemento de admitancia propia del nodo 2. Acá está. Va a ser un décimo más un medio más un quinto. Acá está. Coadmitancia entre el nodo 2 y el nodo 3 menos un quinto. Acá está, menos un quinto. Por último, admitancia propia del nodo 3. Acá está el nodo 3. Un octavo más un quinto más un cuarto. ¿Ya? Acá está. Vamos a la parte del vector de corrientes. Y digo, la fuente de 120 voltios va a suministrar una corriente que va de menos a más, ¿no ven? O sea, en ese sentido, hacia arriba. Vamos al nodo 1. Desde el punto de vista del nodo 1, obviamente, es una corriente entrante. ¿Qué valor? 120 entre la resistencia en serie. Acá está, positivo 120 porque es entrante, entre 2. Vamos a la parte de los nodos 2 y 3. Y obviamente, por las condiciones del problema, en el nodo 2 no hay fuentes. Y en el nodo 3 tampoco hay fuentes. 0 y 0. Lo he convertido a una parte, a una forma decimal, perdón, más entendible. Y a partir de aquí digo, como se me pide B1, B2 y B3, digo B1, ¿por qué concepto? A ver, me fijo, admitancia de entrada dice concepto mediante el cual podemos determinar el voltaje en el nodo en el que está conectada la fuente de voltaje. ¿Qué nodo está conectado a la fuente de voltaje aparte del de referencia? Obviamente el nodo 1, ¿eh? Por lo tanto digo B1 por admitancia de entrada. ¿Qué pasa con B2 y B3? Me voy al concepto que he mencionado. Admitancia de transferencia dice concepto mediante el cual podemos determinar el voltaje en cualquier nodo que no sea el nodo donde está conectada la fuente de voltaje. Por lo tanto me sobran dos nodos, B2 y B3, y obviamente B2 y B3 por admitancia de transferencia. Entonces digo, para el nodo 1, acá está el sistema que he obtenido hace un momento, y yo directamente le he metido a mi calculadora la determinante de esta matriz de admitancia y me da 0.2913, ¿ya? Entonces digo, para el nodo 1 defino según admitancia de entrada, porque fíjate, admitancia de entrada solo necesita R, ¿no ven? Solo necesito el número de nodo donde está conectada la fuente de voltaje. Y defino R es igual a 1, porque 1 es el nodo donde está conectada la fuente de voltaje. Defino el cofactor el cofactor 1, 1 igual a menos 1 elevado a la 1 más 1 por la determinante de la matriz menor 1, 1. ¿Cuál es la matriz menor 1, 1? Elimino primera fila, primera columna. Me quedan los elementos de color naranja y son los mismos de acá. Obtengo la determinante y multiplico, ¿no? O sea, positivo 1 por la determinante. Me da 0.42. Me voy al concepto de impedancia de entrada. Fíjate. Es igual a la determinante de la matriz de admitancia entre el cofactor R, ya tengo ambos valores, igual a IR entre BR. ¿Qué es IR? Obviamente IR va a ser este elemento, ¿ya? Porque esta es la matriz de corrientes, ¿no ven? IR va a ser la corriente en el nodo 1. Obviamente tiene relación con este nodo 1, ¿no ven?
Por lo tanto, en conclusión, IR va a ser este elemento con signo incluido, en este caso es positivo. Y fíjate, de acá yo puedo despejar BR. Esto va a pasar a multiplicar, va a ser BR igual a IR, y en este caso I1 por delta RR, delta 11 entre determinante de la matriz de admitancias. Por lo tanto digo, I1, este valor, positivo 60, por cofactor 11, 0.42 entre determinante de Y, 0.2913, haciendo operaciones me da 86.51 voltios. Antes de que continúe, ¿se ha logrado entender, muchachos? Esta primera parte, ¿está claro? ¿Alguna observación que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Ausencia B1 siempre va a ser 60, ¿no? Porque creo que en los otros ejercicios eran dos eran, como era, había más fuentes, era más suma algebraica o algo así, ¿no? Claro, claro. Pero si te das cuenta, si hubieran más de una fuente, acá ya estaremos violando una de las condiciones para este método, ¿no ven? Es por ese sentido, digamos, que solo voy a obtener un valor acá de corriente. En este caso, esto sale de la diferencia, ¿no? La fuente de voltaje entre la resistencia en serie, ¿no ven? ¿Está claro, mi estimado? Sí. Ya, ok. Sí. Otra pregunta, muchachos, antes de que pase a los siguientes nodos. Bien. Para el nodo 2 hemos dicho por impedancia de transferencia. Defino R, se mantiene R igual a 1. Defino S, S igual a 2. Obviamente la determinante de Y se mantiene constante, ¿no ve? Como en el anterior inciso. Entonces digo, cofactor RS, porque fíjate, el concepto de admitancia de transferencia trabaja con VS y cofactor RS. Y R, si te das cuenta, se mantiene constante en ambos conceptos, ¿no? Entonces digo, cofactor RS igual a cofactor 1, 2 es igual a menos 1 elevado a la 1 más 2 por la determinante de la matriz menor 1, 2. La matriz menor 1, 2 significa eliminar primera fila y segunda columna. Tengo los elementos en color naranja y acá están. Haciendo operaciones me da menos 1 por la determinante de este valor, me da positivo. Obviamente la determinante parece que es negativa, ¿no? Sí, es negativa. Y me da 0.3125. ¿Qué unidad sería esto? Sería Siemens cuadrado, ¿no? Ya. Entonces, con el concepto de admitancia de transferencia, ya tengo determinante, ya tengo cofactor, ya tengo la corriente IR, que es la misma de acá. Solo me falta obtener la tensión BS. Como S es 2, B2 es igual a I1 por cofactor 1, 2 entre delta Y. I1 es 60 por cofactor 1, 2, acá está, 0.3125, entre determinante de Y, 0.2913. Haciendo operaciones me da el valor de 64.37 voltios. Para el nodo 3 de la misma manera, solo que cambia S. R se mantiene, R es igual a 1. S va a ser igual al número de nodo que deseamos conocer el voltaje. Si quiero conocer para el nodo 3, obviamente S es igual a 3. Defino el cofactor. RS cofactor 1, 3 igual a menos 1 elevado a la 1 más 3 por la determinante de la matriz menor 1, 3. ¿Cuál es esa matriz? Elimino primera fila y la tercera columna. Tengo los elementos en color naranja y son los mismos de acá. Por lo tanto, haciendo operaciones me va a dar 0.2. Con el concepto de la admitancia de transferencia, simplemente despejo el valor de BS. En este caso va a ser B3 igual a I1 por cofactor 1, 3 entre delta Y. Obviamente I1 se va a mantener en los tres casos porque es IR, ¿no? 60 por cofactor 1, 3, 0.2, acá está 0.2, entre la determinante de Y, que va a ser la misma en los tres casos, 0.2913, y la respuesta me da 41.19 voltios, ¿no? ¿Alguna pregunta, observación de este problema, muchachos, de este concepto? Como comentario yo les digo que si tampoco hubiera una resistencia en serie acá, este método tampoco se va a poder resolver por admitancia de entrada ni admitancia de transferencia, ¿no? Ahí sí se debe utilizar el concepto de supernodo. Bueno, chicos, ¿está claro? ¿Alguna preguntita que tengan? Yo creo que hasta aquí nomás le dará tiempo al ingeniero de avanzar. En el anterior semestre
El segundo parcial fue justamente de tensiones de nodo y admitancia de entrada-transferencia. No creo que varíe mucho, la verdad. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna observación? Disculpe, Oxy, y en el tercer parcial, ¿qué temas se lleva o se debería llevar? En el anterior semestre era corriente alterna, introducción a corriente alterna, básicamente la notación fasorial, nada más. Pero creo que a este paso no va a alcanzar, ¿no? Ya solamente quedan una semanita nomás ya hay, ¿no? Para que acabe el semestre. Creo que hasta acá nomás Auxil va a avanzar. nos ha dicho que vamos a dar examen de corriente alterna. ¿Ha avanzado corriente alterna él? No todavía, pero no sé, eso nos ha dicho el día sábado, cuando hemos entregado el informe de laboratorio. Dijo que íbamos a dar 2 exámenes más. Ya, entonces hay avance todavía, ¿no? Vamos a seguir avanzando para la parte de corriente alterna el día viernes, ¿ya? Sí, Oxy, por favor. ¿Y les ha dicho que este año van a acabar o al año nomás? ¿Qué les ha dicho el Inge? ¿Ya hay fechas por lo menos? Fecha tentativa. No, sí. ¿Y qué ha dicho del intensivo el Inge? ¿No ha dicho nada? No, Oxy se echa los locos. Bueno, como comentario, ¿no? El anterior semestre ha habido un problema con el ingeniero Fuentes de máquinas de corriente continua. Y el ingeniero Fuentes ha empezado rápido, o sea, empezó en agosto ya. Pero el Inge recién acabó en septiembre más o menos. Así que ha habido un problema porque el Inge Fuentes no les quería inscribir a su lista previa ya. Así que van a tener cuidado eso. En intensivo no sé quiénes darán, pero yo les recomiendo que aprovechen, ¿no? Porque creo que no van a ser los docentes titulares, el ingeniero Leaño, creo que no va a ser de circuitos 2, ni el ingeniero, ¿qué se llama? El ingeniero Adubir, de continua, ¿ya? Deberían aprovechar en tomar en este semestre.